cuarto capítulo. Ya han visto cómo soy. ¿Quién es Stephanie? Les he abierto las puertas de mi casa, han visto mi día a día. Esto de hacer este canal de YouTube así me ha encantado. Yo pensé que no me iba a gustar mucho, pero me fascina. He recibido muy buenos comentarios de ustedes y espero que sigan dejando sus comentarios para que me sigan diciendo qué es lo que quieren saber de mí, qué más quieren ver, para que continuemos en esta plataforma y puedan seguir viendo más de mi vida, de mis proyectos, de todo lo que a ustedes les interesa. Hoy es un día especial porque al finalmente ya este dolor de cabeza que tenía con mi nueva oficina terminó. Espero que hoy me la entreguen y ustedes van a poder ver cómo quedó. Me van a decir si les gusta, si no les gusta, si les cambiamos algo o si queda así. Bueno, y hoy es nuestro último capítulo, pero de esta temporada. Recuerden que esto era como un ensayo. Yo estaba viendo si me gustaba YouTube, si a ustedes les gustaba, si lo hacía bien y si recibía suscripciones, comentarios. Y bueno, así que sigan suscribiéndose, dejen sus comentarios, díganme qué más quieren saber de mí, activen las notificaciones y acompáñenme en este nuevo día. Y vamos con mucha energía a hacer ejercicio porque hoy tengo una sesión de fotos y me voy a poner un vestido que no me he puesto hace como 2 años. No sé si me queda, no sé cómo me queda, así que le voy a pedir consejo a Adrián. Adrián, tengo una sesión de fotos hoy y no sé si el vestido me queda. ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno, en un día, ¿qué podemos lograr? No, creo que mucho. Ese típico que siempre me llegan los clientes con que, bueno, sabes, en una semana, señores, vamos a hacer... Realmente tenemos que ser conscientes de que tenemos que agregar a nuestra rutina diaria algo de ejercicio. A pesar de que en un mes nosotros hicimos un buen trabajo. Exacto. Ahora vamos por un día. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer un día. Full funcional, de manera de mantenerte activa todo el día y así que puedas a tus próximos compromisos llevarlos de la mejor manera. Súper. Ok, vamos a empezar desde aquí. Vamos a caminar. Es un lunge, pero es abajo, es aquí abajo. Voy acá. Ok. ¿Y de esto tengo que hacer 6? Sí, señor. Ok, fíjense, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Vamos a hacer 6 repeticiones. Lo vamos a contar, el ida y vuelta es 1. Así que ya saben, para que lo hagan en casa. Ok, de la posición base en la que estás, vamos a partir para acá. La pierna base no se flexiona, flexionas la otra. Hacemos 15 repeticiones por cada pierna. Ok, cambiamos al otro lado. Ok, perfecto. Vamos al próximo ejercicio. Fíjate, abriendo un poco más las piernas, bajamos, bajamos. Hacemos 12 repeticiones, 6 series de 12 repeticiones en este ejercicio. Cuando lleguemos a la serie número 12, abajo, nos quedamos 10 segundos, ¿sí? Ok, todo lo que puedo hacer una bandita. Ok, vamos. Aquí. ...12 abajo. Descansamos. ¿Qué tal te sientes? Bien. Ok, vamos al próximo. Quitamos la banda. Fíjate, es muy similar a un burpees. Sencillamente cuando bajo no hago la flexión, sino que toco el piso con las manos. Toco, salto. Ok. Salto. Como un saltito de rana. Exacto. Vamos a hacer 6 series de 10 repeticiones. En el descanso es lo más fundamental al momento de oxigenar el cuerpo y sobre todo que la sangre llegue a todos los grupos musculares. Bueno, Stephanie, hoy que tienes ese compromiso o realmente ese compromiso del vestido, vamos a trabajar un poquito un ejercicio fundamental para lo que es las caderas y sobre todo los lados de las piernas para reafirmarlos un poco más. ¿Crees que en un día puedas no bajar un día, la cadera? Realmente no en un día, pero la idea es que esto lo agreguemos a nuestra rutina diaria o semanal de ejercicio para que así ya cuando llegue ese día estés preparada
para todos tus compromisos. Como yo siempre entreno contigo, entonces Así es. yo estoy 100% segura de que ese vestido sí me va a quedar. Yo lo estaba dudando ahorita, pero ya estoy segura de que me va a quedar. Ok, ahora fíjate, me vas a dar las manos y vamos a subir la pierna. Cambio de pierna. Ok, me vas a hacer 10 sentadillas acá, vamos, inmediato. 10, 5 más de lateral, vamos. Respiramos de nuevo. Una más. Bueno, así hoy ya estamos listos para que vayas a asumir todos tus compromisos, que esas fotos queden increíbles y seguimos entrenando. Espero que las veas pronto. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y como les dije, hoy tengo una sesión de fotos y para mis días en los que tengo fotos así súper importantes, yo trato de comer lo menos posible, o mejor dicho, lo más ligero posible. Por eso es que hoy me llevo una merienda súper práctica y súper fácil de preparar. Lo vamos a hacer con yogur griego. Colocar el yogur griego aquí, lo esparcimos por el recipiente, luego le coloco las frutas. Y bueno, yo escogí la fresa y la mandarina porque son dos frutas altas en vitamina C y son indispensables para nuestro cuerpo en este momento para protegernos de cualquier tipo de virus. Además, escogí el durazno porque tienen complejo B y las uvas porque son un antioxidante. Y le voy a agregar granola como complemento. Esta granola tiene muy poca azúcar y además está acompañada de frutos secos que tienen grasas saludables. ¿Vieron qué rápido preparamos esto? Bueno, esto se lo pueden comer en la mañana, en la tarde como merienda, en la cena si tienen ansiedad para no comer dulce. Yo me lo llevo para comérmelo en la tardecita. Bueno, hoy voy a dar un toque técnico aquí en mi oficina, tengo el tiempo contado, voy muy rapidito porque tengo dos actividades súper importantes. Bueno, hoy es mi último día aquí en este espacio de trabajo, en mi oficina, y es que yo creo que todos los finales son buenos, siempre y cuando sean para evolucionar, para cambiar. Y es que la otra oficina, como ya ustedes pudieron ver, les enseñé cómo estaba distribuida. Allí voy a poder trabajar mejor con mis compañeros y además de que van a poder vivir conmigo el proceso de una sesión de fotos, porque están muy acostumbrados a ver el resultado, pero hoy van a poder ver el proceso y el resultado final porque les mostraré la foto final. Esta es una sesión que he pospuesto muchísimo, pero llegó el momento de hacerla. Hoy me mudo a mi nueva oficina. Y como ustedes ya conocieron de mí, ya vieron mi día a día, vamos a empezar con un nuevo programa. En estos programas queremos enaltecer a las familias venezolanas transformando su estilo de vida a través de remodelaciones y adecuaciones al interior de su hogar, con el fin de demostrarle a las personas que realizando un cambio en su entorno realizarán un gran cambio a su espíritu. Y realizaremos 4 programas con 4 familias que serán las protagonistas. Sé que estos programas van a ser muy inspiradores y divertidos. No solo van a poder ver el proceso de remodelación, sino que también van a poder conocer a las familias, sus integrantes, sus historias, lo que son las familias venezolanas. Así que estén muy pendientes de estos próximos programas. Yo sigo mi día. Bueno, ya casi está llegando el momento de despedirme de mi primer espacio de trabajo, mi primera oficina. Ha sido un año súper bonito porque desde aquí fue donde empezó todo, desde aquí fue donde materialicé muchos sueños y empecé otros, donde nacieron muchas ideas. Y es un poquito nostálgico para mí despedirme de ella, pero ya la otra está casi lista, ya falta poco para que lo conozcan. Lo primero que hago antes de montarme el carro es quitarme los zapatos para manejar. Mira, muéstrale ahí, Andrés, mira que manejo descalza. Y yo sé que muchas mujeres que andan en tacones todo el día lo hacen. Vamos, camino a la oficina ya lista, totalmente completa, remodelada, con todo. Ustedes nada más han podido ver como que un poquito, detalles. Pero ya me han dejado comentarios en Instagram sobre
sobre el resultado. Me han dicho que has quedado muy bonita, todo chévere, todo bien. Y a ustedes, muchachos, ¿qué tal les ha parecido la oficina? Bien. Bueno, yo creo que es un buen comienzo. Es algo sencillo, modesto, no es nada lujoso, pero sé que de allí van a surgir muy buenas ideas. Vamos a tomar un camino verde para que no nos agarre la cola de esta mañana, como me agarró este ayer. Andrés, ponte el cinturón. No puedes ir sin cinturón. Voy. Ajá, ¿ya te lo pusiste? Ahora sí podemos andar. Dale, precaución ante todo. Ajá, Andrés, tienes que guiarme por aquí porque esto no lo conozco mucho. Esto es como... Ok. Primera vez en mi vida que me meto por aquí. Pero me lo tengo que aprender porque si es un camino más rápido para llegar a la oficina, y yo que siempre he ido llegando tarde y quedándome dormida, imagínate. ¡Ay, buenísimo! Este atajo está súper bueno. Salgo aquí cerquita. Y bueno, ya estoy aquí en mi oficina. Quedó espectacular. Ya sé que les había dicho que se las iba a mostrar para que me comentaran cómo iba quedando y si les gustaba o no, pero decidí hacer un capítulo especial para mostrarles cada paso de la oficina, cada espacio y para hablarles más sobre mis proyectos personales. Además de que hoy tengo una sesión de fotos súper importante, ya casi me están esperando. Voy a tener fotos con Nidal Nohet, el diseñador de mi traje para Miss Universo. Mi maquillador va a ser Oscar Oski y el fotógrafo va a ser Emmanuel Báez. Y saben que yo siempre había querido hacer esta sesión de fotos porque no había tenido la oportunidad de hacer unas fotos con mi vestido de gala en Miss Universo. Y como llegué a Miss Universo, le entregué el vestido a Nidal, no lo he visto después de 2 años, nos vamos a reencontrar hoy y voy a complacerlos a ustedes para que vean los detalles de ese espectacular vestido que desde el primer momento que lo vi, sabía que era el vestido indicado. Bueno, y ahora sí me voy corriendo porque Oscar Oski, Nidal y Emmanuel me están esperando desde hace rato y tengo que quitarme el maquillaje, quitarme el moño, no sé cómo vamos a hacer, pero espero que los tiempos nos den. Bueno, me van a matar porque estoy llegando súper tarde. Fue una pequeña odisea llegar, pero ya estoy aquí en el estudio fotográfico y traigo el cabello vuelto chicho. Lo bueno fue que ya adelanté, me quité el maquillaje. Voy a saludar a Nidal porque vino desde Miami con una sorpresa. Vamos a ver qué me trajo. Mi vida, ¿cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Qué bella! Ay, por fin llegaste, ¿no? Sí, discúlpame la tardanza, pero estoy muy emocionada por verte. Buenísimo, Gracias por que estar estés aquí. Para quienes no conocen a este personaje, él es Nidal Nohet, el mejor diseñador de Venezuela y el que hace los mejores vestidos del mundo. Él fue quien hizo mi vestido del Miss Universo. Wow, qué recuerdo aquello, Qué ¿no? recuerdo, ¿no? El de Miss Universo. Yo creo que no hemos podido tener el chance desde hace 2 años de hablar de ese vestido, de cómo lo hiciste, de todo lo que tuvimos que correr para tenerlo, de todo eso que tuvimos que pasar para que llegara a Tailandia. Claro, 2 semanas y media, toda la vida de este traje, construirlo, pero eso lo contaremos más adelante. Primero vamos a probarnos porque Ok. yo todavía estoy un poquito nerviosa, no sé si me queda. No, yo te veo delgadísima, amiga. Yo te veo como te vi por esas fotos y tú estás en una talla excelente. Tú deberías modelar en el Fashion Week de New York. ¿Cuándo nos vamos para ese proyecto? Cuando me invites. Estás yo invitada. encantada. Vas a hacer la imagen de ese proyecto, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, para el próximo 2021. Bueno, entonces ya me lo estás diciendo aquí en Es mi un canal. compromiso. Ya estás quedando comprometido ante todos mis seguidores y ellos esperan que tú y yo nos vayamos al New York. Bueno, Así que invítame, por favor. Estás invitada formalmente y se van a ver esa producción espectacular de lo que va a ser el photoshoot de esta colección que adivina cómo se llama. ¿Cómo se llama y de qué se trata? Bueno, es una colección étnica y que tiene un nombre muy bello que se llama Aguaipa. En Wayuu significa tu forma de ser y tú has demostrado con tu forma de ser que eres una mujer espectacular venezolana 100% y vamos a proyectarla al universo. Bueno, yo estoy encantada de poder apoyarte así como tú me apoyas a mí y bueno, no sigamos perdiendo tiempo porque ya quiero probarme mi vestido. Y nos vamos a probar el primer vestido. Vamos con este verde esmeralda. Ya venimos. ¡Wow! ¡Qué bella te ves! ¿Y qué tal? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo nunca me hubiese arriesgado a usar un vestido como este. Pero ¿viste la camisa que tenía puesta ahorita? Claro, pero fíjate que en vestidos completos te queda bellísimo. Nunca me lo traje hubiese de imaginado noche, como hubiese quedado increíble. así, espectacular. Bueno, mira, acompáñame al set a ver qué tal te queda. Vamos.
¡Wow! No, se te ve divino. ¿Y qué poses harías aquí? Mira, yo creo que tú eres muy experta en esas poses, tú te transportas. ¿Y si me recoge el cabello? Me parece excelente. Si te ¿Me lo recoge, se recojo? puede ver. Sí, me gustaría que se pudiera Vamos a hacer probar aquí un haciéndome moño. un Vamos a moño, ver. o me lo Y, corto. Mira, y dime si tú te pones a hacer como algo así y de repente te empieza. Me parece que se puede ver bellísimo. ¿Y el cabello corto? Me gustaría. ¿Se imaginan a Stephanie con pelo corto? No. Jamás. Pero yo me quiero probar aquel vestido rojo. ¿Te quieres probar el vestido rojo? Sí, porque no sé, me llama la atención. Ay, no. Nunca tampoco me he puesto un vestido rojo de gala. Bueno, mira, tú sabes que cuando uno va a construir los trajes, uno siempre se dedica a la tela. Y entonces para mí es muy importante que la tela sea el principal, el conector del diseño. Entonces es fundamental para mí que la tela sea muy, muy importante. Ya que mencionas lo de construir, ¿cierto que tú eres arquitecto? Sí, sí, soy arquitecto, por supuesto. ¿Cómo es eso que después de ser arquitecto eres un diseñador? Y yo sé que sí, puede tener alguna relación, pero te has dedicado de lleno al diseño y Sí. nada de arquitectura. Te cuento. Tú sabes que desde muy pequeño estuve en una gran capital como Beirut, porque tenía 5 años, y siempre vi crecer los edificios. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero ser arquitecto. Y así fue, cuando ya me gradué decidí estudiar arquitectura y comprendí muchas cosas, porque en esa carrera tú puedes tener todo el conocimiento del diseño. Es la madre, así como te lo comunico, que es el diseño en arquitectura, te da para diseñar casas, carros, vestidos. Okay. Y para mí es muy importante que ahí pudiera entender la esencia del diseño. Estando ahí, mis profesores veían siempre que yo estaba haciendo los sketches de mis diseños y ellos me estimularon muchísimo para emprender mi carrera. Ya yo venía haciendo, trabajando en empresas, pero pude complementar mi carrera de arquitectura y trabajando en el mundo del diseño hasta que me gradué y por fin me decidí lanzarme al mundo de la moda. Al mundo de la moda, pero eres arquitecto, podemos trabajar porque te comenté que tenía una empresa de diseño de interiores y arquitectura. Y te dije que estoy a la orden. Y sí, vamos a hacer algo juntos. Claro que sí, vamos a hacer un espacio dedicado a la moda y al diseño ambiental, al diseño de decoraciones, que es tan bello porque es tan importante crear el ambiente perfecto para nuestras vidas. Que las personas se sientan cómodas en un espacio, crear espacios soñados. Claro que sí. Pero dime una cosa, me mencionaste ahorita Beirut y yo creía que tú habías nacido en Líbano. Ah, no, esa es otra historia. Cuéntame eso, no sé. No, yo ¿Dónde nací en naciste? Venezuela y soy Ok, venezolano. en Y Maracaibo. En Maracaibo, sí. Y es muy importante porque nací en una tierra donde me dio todo, me dio el color, me dio la vida, me dio el aire que Te dio el respiro. acento, te dio Todo esto y me formé como arquitecto ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba muy pequeño y mi mamá tuvo que ir a viajar al Líbano, porque ella es libanesa, a visitar su familia y por cosas de la vida mi mamá se quedó más tiempo. Entonces, de esos 2 añitos hasta los 5 estuve ahí, pero el resto de mi vida lo viví en Venezuela. O sea, que eres más venezolano que la arepa. Sí, bueno, Y podría eso no decir se- que la arepa y que el plátano. Y que el plátano, que el patacón. El patacón, sí, de verdad que yo disfruto mucho de mi país, de los paisajes que tenemos, de las ciudades, de Caracas, de Maracaibo, de verdad que nada como estar en Venezuela. Y yo creo que le has dado mucho arte a este país, has diseñado vestidos espectaculares para muchas mujeres venezolanas y eso también hay que reconocerlo. Mira, ¿sabes qué es tan bonito que cuando llegas a New York Fashion Week y te digan el diseñador de Venezuela? Entonces estamos ahí justo como más que Nidal Designer es Venezuela como Claro que sí. presentación y eso es muy importante. Y cuando lo anuncian no te puedes Bueno, imaginar que te la lo digo emoción yo, que genera. que llevé Venezuela en mi pecho y para mí eso fue un orgullo y no me importaba que dijeran Stephanie Gutiérrez, lo que yo quería era gritar ante el mundo Venezuela. Venezuela, uno siempre lleva el país por delante. Y te quiero comentar algo siempre tengo una frase que yo digo, que para mí los vestidos es como construir un edificio, pero no un edificio para que la gente lo viva, este edificio es para que lo viva un cuerpo. Para que lo sienta también, porque uno Exactamente. se siente identificado, uno se siente cómodo. Lo del vestido creo que lo vamos a hablar más adelante, esa con el sorpresa. último, Sí. que ahí te voy a contar todo lo que yo pienso al ponerme un vestido. Quiero saber esa sensación.
A mí me encanta que lo coloques aquí. ¿Qué te parece a ti si lo llevamos de esta manera, que le demos como un look distinto? Bueno, vamos a ver Sí. qué tal. Este único traje te queda bellísimo, de verdad. Pero yo me Stephanie. quiero probar aquel vestidito rojo que ¿Estás está allá. segura? 100%. Bueno, vamos a pues, probar. vamos a probarlo. Síganme. ¿Nos los llevamos ya? Ya, de una vez. Listo, vamos a probarlo. Vamos, Stephanie. ¿Qué tal? No, estupendo, estás bellísima. Viste, es que desde que vi ese vestido allá puesto, me encantó. Y te voy a Tenías decir algo, razón. me disculpas, pero este me gusta ahora más que el otro. ¿Tú crees? Sí, porque es que me siento muy cómoda. No, vale, Me bello, no. espectacular. Este rojo te queda el cuerpo divino. se me ve más bonito. Y esas piernas, ¿sabes qué de ellas? Wow, no, me encanta. De verdad que sí. Está muy bonito, muy todo, pero ¿Nos vamos a probar el otro? ya quiero probarme mi vestido. Ah, bueno, entonces vamos a probarnos el otro. Vámonos. Mis para ver. amores, ¿cómo están ustedes, Stephanie? He llegado. Finalmente has Dios, llegado, mira. Karoski. Por fin Mira, pero llegaste. te la voy a robar. Porque tengo que maquillar y el ¿Y mi tiempo vestido? cuenta. Para después. Vamos te a lo maquillaje. probé. He esperado tanto Vamos. tiempo. Y nos encontramos de nuevo, De Stephanie. nuevo, mi amor. Qué bella. Para quienes no conocen a Oskarowski, él es un artista en el maquillaje. Y Oskarowski, ¿te acuerdas la primera vez que me viste? Claro, perfectamente. Fui al apartamento porque tu manager, Esteban, me invitó a maquillar a quien en ese entonces era Miss Venezuela, Casey, una niña que adoro con el alma. Y cuando entro así, le digo a Esteban, tú como que tienes a la próxima Miss Venezuela y la tienes calladito, Estaba escondida. súper escondida. Nadie me conocía y yo estaba allí escondida preparándome. Faltaba muchísimo para el Miss Venezuela. No, faltaba, yo me acuerdo que mucho tiempo, pero era como conexión a primera vista. Yo dije, no, esta muchachita, y después la vi en los castings, después la vi desarrollándose en el concurso. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que no me maquillabas con frecuencia, de que me maquillaste una que otra vez, nosotros hicimos una bonita amistad, siempre tuvimos Sí. esa conexión porque yo siempre me recuerdo de esa primera vez que nos vimos. Ah, qué bello, no me imaginaba que te recordabas esa primera impresión, pero es que además, sí es verdad que yo la maquillé para momentos muy puntuales porque tú tenías tu maquillador, el gran maestro. Mucho. Pero siempre me impactaba mucho ver a Stephanie. La Stephanie que incluso impactó al universo, fue la misma impresión que tuve el día que te vi. Yo dije, Dios mío, esto es como una Kardashian, esto es como una prima de las Kardashian, porque ese era como el look que le estaba buscando y fíjate, fuiste arrolladora al 1000%. Continuamos. Ven, sigamos. Vamos Vamos a a grabar dejarte este ver. proceso. Vamos a ver cómo me dejas. Las escarchitas. Ay, gracias por dejarme espectacular, Os. Gracias a ti. Así te decimos comúnmente. Os, cuéntame, o cuéntale a mis seguidores y a la gente de mi canal de YouTube qué estás haciendo ahorita mismo con tu carrera profesional. Bueno, ahora me estoy incursionando más en un tema de dar cursos, de educar, de aprender. Créeme que ahora soy un adicto más al YouTube, pues siempre estoy revisando qué está pasando con el mundo del maquillaje y veo grandes maestros de Estados Unidos, Brasil, Japón. Y entonces luego trato de reciclar esa información y brindársela a toda aquella persona que sienta interés porque yo le enseño. Buenísimo, y es muy bueno que sigas compartiendo tu talento con otras personas, haciendo también que crezcan y que se conviertan también como tú eres, un artista en el maquillaje. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por dejarme espectacular. Vamos ahora, por favor, Nidal, ven. Vamos a probarme mi vestido finalmente. Dios Llévatela, mío. Nidal. Ya, estamos Vamos, listos. sí, Vamos. ya estoy lista.
Ya por fin me puso el vestido, viste que es espectacular. Espectacular. Estaba súper emocionada por ponérmelo. Creo que mucha gente estaba esperando este momento y bueno. No había podido tener una sesión de fotos con mi vestido y te escogí a ti, Qué porque honor. desde que te conocí hicimos un match genial. Gracias por hacerme fotos lindas. Emanuel últimamente me ha hecho muchas fotos. Él me hizo estas fotos que están viendo ahorita en la pantalla. Y pues él es gocho, no sé qué hace un gocho en la Gran Caracas. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo llegaste a Caracas? Bueno, No sé. primero que nada, súper agradecido por la confianza y bueno, nada, siguiendo trabajando duro por lo que se quiere y esto es uno de mis trabajos que más voy a amar. Esperemos que el resultado también le guste a las personas. Esperemos que todos nos dejen sus comentarios aquí abajo. Bueno, y sabes que uno de los comentarios que recibo en mis redes sociales y en YouTube es que las personas me piden que le dé tips sobre mi cabello, sobre cómo camino, sobre cómo poso. Y ya que tú estás aquí, dale un tip a ellos de cómo posar para una sesión de fotos o qué recordar a la hora de tener una sesión de fotos. Bueno, primero que nada, creo que la naturalidad, tener confianza, porque si tienes, creo que esas dos cosas van a poder ver lo que ven a través de las fotos de Stephanie y ese es el consejo que puedo darle a la hora de poder tener una buena sesión de fotos. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer estas fotos, esperemos que les guste el resultado y déjenme sus comentarios aquí abajo al respecto de esta sesión. Ojalá, y si se lo tiramos allí hacia atrás así, ¡pam! 2, 3. Gracias muchachos, gracias por siempre apoyarme, gracias por brindarme siempre esa mano amiga. Son un equipo súper talentoso. Espero que les guste el resultado de esta sesión de fotos. Déjenme sus comentarios, sigan suscribiéndose y estén muy pendientes de los nuevos capítulos donde les mostraré mi trabajo con SG Investment Project.